me dijo, pon. Ya. Entonces, vamos a buscar el versículo de la semana pasada, en el cual me mandaste para aclarar. Sí, yo estoy aquí, Para el pasar de ahí. versículo en Génesis 2:25, que es Ajá. cuando... Del 22 a 25. No, Ajá. Génesis 2, 25. 20. Sí, Ok. 2:25. El capítulo 2, versículo 25, que es cuando, porque estábamos hablando del tema de la desnudez, estamos hablando del tema de la desnudez, que desnudez desprovisto, es fracaso y vestido es perfecto, completo. Sin embargo, porque estábamos hablando de la opinión de ellos, cuando ellos entraron en pecado, en rebeldía con Dios, están despreciando, se están viendo desprovisto de lo que Dios hizo porque se están viendo a su manera, no entienden el proyecto. Pero no hablamos de Claro. la primera vez cuando en la Biblia viene el concepto, la primera vez que en la Biblia viene el concepto de que ambos estaban desnudos, que es antes del pecado, o sea, es antes de que ellos se proyectan con el árbol de la ciencia del mal, que es en Génesis 2:25, que es cuando a partir del 21 que Dios hace caer a Adán en un sueño y le saca a Eva de la costilla, o sea, saca de la costilla, es que tomó de la costilla del hombre, formó a la mujer, que tenemos que hablar de la parte profética de ese asunto, o sea, de que Ok. cuál es la profética de eso, solo vamos a dejarlo ahí. Y entonces, ya que entonces ellos, Adán, o sea, Adán la reconoce como que es de ella, que es carne de su carne. Y en el 25 dice, está la parte del 24 que dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y en el 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y es importante aquí, cuando dicen que no se avergonzaban, ver en qué contexto se está diciendo. Pues, porque la tradición lo que ha hecho es pintar un cuadro de dos personas desnudas. Y esto ya hemos explicado que es un conflicto, porque si Dios está, o sea, si Adán es barro en sus manos para crear una imagen, o sea, que el proyecto es que va a ser una imagen a su imagen y semejanza, un rey, el que gobierna el universo, es el que mejor vestido está. O sea, no, si el proyecto es crear a uno que yo, a través del cual yo voy a reinar, no va a ser un desprovisto, no va a ser un desnudo. Ahora, ¿por qué aquí dice de qué desnudo? ¿Cuál es el contexto que está hablando? Dice, el 24 dice, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirán y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Está hablando de la relación. O sea, el pecado de cierta forma es una vestidura, de cierta forma no, directamente, porque tú no me vas a conocer nunca a mí, yo te voy a manipular a ti de lo que, como, o sea, todos nosotros manipulamos el escenario, decimos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nunca mostramos quiénes somos, sino siempre estamos mostrando la imagen en la que nos queremos adornar. O sea, uno de los problemas más grandes desde el pecado es que nosotros nos escondemos y somos unos artífices de cierta forma. O sea, nosotros tenemos una vida usando la palabra hipócrita en el mejor sentido, no en el mal sentido. Siempre estamos actuando y la actuación va a depender de quién tenemos delante. O sea, tenemos nuestro yo interior donde escondemos y mostramos lo que nos conviene. O sea, vivimos una vida en la que siempre estamos, de cierta forma, siempre estamos escondiéndonos y protegiéndonos según nuestra conveniencia. O sea, lo más difícil, una de las cosas más difíciles, uno de los retos más grandes para nosotros es estar desnudo delante de alguien. O sea, es mostrar quién realmente somos. Y eso sucede solamente si alcanza, porque nunca se alcanza totalmente en el estado que estamos, porque nunca se va a alcanzar totalmente en el estado que estamos, porque ni nosotros sabemos quiénes somos. O sea, nosotros tenemos siempre una idea de quiénes somos. Y esa idea, va avanzando según, o sea, desde que nacemos tenemos el impacto social sobre nuestra vida, el impacto de nuestros familiares, el impacto, sí. Sí, un momentico, voy a pensar aquí. Un momentico.
Ok, entonces siempre estamos manipulando, siempre estamos básicamente dando la... Nos estamos vistiendo como nosotros queremos Una imagen, presentarnos al damos una público. imagen. Exactamente, O sea, exactamente. para ir al centro, porque en los detalles podemos diluirlo mucho. En este versículo 25 de la creación, el aspecto que se está destacando es la desnudez social, o sea, la sinceridad. Cuando usted está en un escenario puro, que eso no existe hoy en día, porque hoy vivimos un escenario de manipulación, porque todo se manipula según las conveniencias, pero Dios está hablando que en el estado de la creación, Adán y Eva está hablando de que ellos hicieron una sola carne, ellos son una pareja, y en ese estado estaban desnudos. Era una pareja con toda la sinceridad, o sea, no había un obstáculo, eso es lo que es pecado, ruido en el sistema. Hoy en día vivimos totalmente en un ruido, primeramente porque primeramente nosotros no nos conocemos. Nosotros tenemos una idea equivocada de quiénes somos, porque esa idea está manipulada desde que nacemos, la formación de nuestros padres, la formación del medio. Si nosotros naciéramos en Amazonas, en la selva del Amazonas, en un ambiente de una tribu, íbamos a ser totalmente diferentes a haber nacido en New York o en otra ciudad civilizada, porque somos el fruto de la programación del entorno. La programación del entorno, y en ese entorno, nuestras luchas contra el entorno, de lo que soportamos o no, vamos descubriendo, de cierta forma nos vamos descubriendo, pero nosotros no sabemos quiénes somos, porque nosotros tenemos primeramente una idea de quiénes somos. Por ejemplo, ante situaciones adversas, situaciones extremas, vamos descubriendo nuestros límites. Pero entonces, hoy en día, como somos, ¿qué es lo que es el pecado? Utopía. Todos tenemos una utopía, una idea de todo. Y la primera utopía que tenemos es con nosotros mismos. Por eso cuando Yeshua dice, Pablo lo discute en las cartas, ¿no? Que al final que él viene a buscarse a sí mismo, porque viene a buscar ya la revelación de la verdad en nosotros. Y también Pablo en una de las cartas hace el comentario de que seremos conocidos, nos conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué significa que nos conoceremos como fuimos conocidos? Porque el que nos creó es el único que sabe quiénes somos. O sea, cuando uno empieza a caminar con Dios, no en el sentido idealista de una creencia, sino en el sentido de una transformación, si uno se deja reprogramar por Él, vamos a ir entendiendo cuál es la verdadera creación que Él hizo en nosotros. Entonces, cuando aquí se está hablando que ambos estaban desnudos, es que estaban desprovistos de todo el ruido que tenemos hoy. Que si ellos eran una pareja en el 100% de comunicación total y real. Ellos estaban en un estado que hoy prácticamente es casi imposible, que es que Adán sabía quién era Eva y Eva sabía quién era Adán. Adán no tenía nada que esconderle a Eva, ni Eva tenía nada que esconderle a Adán. Por eso no tenían vergüenza, no tenían pena de nada, porque estaban en un escenario de la verdad. Esto es importante. Primero porque estaban en la verdad, Jardín de Edén. Recuerden que es un lenguaje es un lenguaje de jardín. ¿Por qué jardín? Porque es donde está el fruto de la verdad. Es porque está, como dice Jesús, mi padre es el labrador, yo soy la vida verdadera. O sea, es el escenario donde está trabajando el Padre, es el escenario donde no hay ruido y por tanto ahí todo tiene claridad. No hay ruido, no hay impedimento para el conocimiento, para que algo sea escondido, para que algo como vivimos hoy, que todo está confuso, todo está escondido, y nosotros vivimos una vida de actuación, que actuamos y mostramos una imagen según nos conviene, según el escenario. O sea, Sí. o No, sea, lo que te iba a decir es que entonces, porque ahora lo que estoy viendo es que hay dos interpretaciones de desnudo, ¿no? Porque desnudo primero significa de una forma negativa, sin herramientas, sin capacidades, sin posibilidades de hacer nada. El desnudo es sentido. Pero ahora estamos desprovisto, hablando de desnudo, de proyecto. Pero ahora estamos hablando de desnudo en el sinceridad. mismo. O sea, Sinceridad. verdad manifiesta, no hay ruido, o sea, la verdad es un escenario de desnudez, todo se sabe. Pero hay un tercer significado. Hay un Ok. tercer significado. No, acuérdate del de que hablamos la vez pasada, que es que si yo soy un ser diseñado para gobernar el universo, yo no voy a estar vestido como los animales que están especializados en algo, sino mi vestidura va a ser conocimiento para adecuarme a cualquier sistema. O sea, el diseño del hombre es un diseño genérico, no como el diseño de un oso que está especializado para el Polo Norte, tiene su traje, sus abrigos. O sea,
el diseño del hombre, o sea, el diseño del hombre no, de cualquier tecnología o cualquier sistema que vaya a ser genérica, va a ser es un diseño que se adecua a la función que va a hacer. No como, por ejemplo, el diseño de los animales y las plantas son diseños especializados. Una rana es un anfibio, tiene sus trajes como anfibio, su piel especializada, sus manos están especializadas para nadar. Un pez tiene las escamas, o sea, los animales y las plantas tienen una vestidura especializada. Ellos están especializados para un área determinada de la creación, para un uso específico. El hombre, como está diseñado para reinar, no está vestido de ninguna especialización. El hombre como creación, ¿de qué tiene que estar vestido? De conocimiento para adecuarse a poder impactar cualquier sistema. O sea, por eso cuando tú miras al hombre como creación biológica, o sea, si lo miras como un animal, como creación biológica, es el único ser viviente que está desprovisto de todo. O sea, tú lo miras biológicamente, tú comparas al hombre con un oso polar. Provisto, el oso polar puede andar en el polo norte sin abrigo. Tú comparas al hombre con un pez, está desprovisto. El pez no necesita escafandra, ni necesita, tiene las escamas. O sea, el hombre en el sistema de diseño biológico es el único ser en la Tierra que no tiene una vestidura especializada, porque el hombre no fue diseñado para especializarse en un área específica. Sí fue diseñado para especializarse, pero como rey, o sea, como el que gobierna la creación, claro, a través de Dios. Si tiene a Dios, si no tiene a Dios, va a gobernar con el error y va a ser el fracaso. Pero si tiene a Dios, él no tiene un diseño específico, sino un diseño genérico, y ese diseño genérico es información, y eso lo dice Pablo en sus cartas. Pablo dice, despojado de vuestras herramientas, que son tus herramientas, tu fracaso, tus errores, y vestido de Cristo, vestido de Mashiach, vestido de la verdad de Dios. O sea, en la escritura se usa este término de vestidura en el sentido de herramientas para reinar. O sea, entonces tenemos tres conceptos de desnudo. Concepto biológico, que los animales están vestidos especializados para un área, para un escenario específico. Y el hombre está vestido no físicamente, sino está dotado de información para gobernar cualquier escenario. La parte social de desnudez, que es sinceridad, donde todo se conoce, todo se ve, no hay ropaje. El ropaje es el pecado, la manipulación. Y la parte de estar desnudo, desposeído, fracasado, destruido. O sea, que es lo que se ve claramente en la cruz del Calvario. Yeshua, el rey, deja el reino, él deja su gloria, él deja su trono para cargar nuestro pecado. ¿Qué es nuestro pecado? La muerte. En la cruz él está muerte. ¿Y cuál es la otra cosa que tiene el hombre? Fracaso, muerte, y el hombre está destituido, está incompleto, no está, como dice, cuando tú vas a la guerra, tú vas armado, estás desarmado, esa es la palabra. O sea, en el ámbito militar eso se ve bien claro. Cuando usted está vestidamente correcto para una guerra, usted está armado. Y si usted no está correctamente preparado para la guerra, usted está desarmado. Ese hecho de estar armado o desarmado habla de un soldado vestido o de vestido, preparado para la guerra o no. Entonces, en la cruz del Calvario se ve, es un cuadro que nos muestra el estado de la humanidad. Muerte, destrucción, fracaso, desnudez, desprovisto. Entonces, este es un concepto de la Biblia que no podemos confundir. Cuando desnudez se refiere a sinceridad, a verdad. Cuando desnudez se describe el aspecto de desprovisto, de fracaso. Y cuando desnudez se refiere a un marco de diseño biológico, porque usted no está vestido, especializado como un animal para un área determinada, sino tu vestidura va a ser conocimiento para reinar. Son hasta ahora, tres aristas que estamos viendo en la escritura del concepto de desnudez o vestido. Entonces, cuando cambia el switch de que estaban ambos desnudos, no se avergonzaban, y después se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron, ahí es donde están cambiando los conceptos. Va de ser, estaban en la verdad, en la sinceridad, ahora se sienten descubiertos o se sienten con miedo porque ahora, no sé, hubo un fracaso entre ellos mismos en el cual se mintieron o algo así. Ya en el segundo concepto entran las dos cosas. Porque en el primero, la palabra desnudo entra en un problema de relación, que ellos se hicieron una sola carne, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, un problema de sinceridad y relación. Ahí queda. En el segundo contexto, cuando ellos empiezan
a tener, o sea, se separan de Dios, del árbol de la vida, de la verdad, y empiezan a comer del árbol de la especulación, donde yo ahora yo soy Dios, yo veo el mundo como a mí me conviene, empieza el espíritu de victimario. Yo estoy desprovisto, Dios es un tirano. Fíjate que es donde empieza el espíritu del miedo, porque en vez de ver a Dios como mi amigo, como mi rey de trabajo en equipo, lo veo como un poderoso, como un tirano, y ahora yo no tengo herramientas para enfrentarme a él. ¿Qué tengo que hacer? Miedo, salir corriendo. Dice, ellos se vieron desnudos y sintieron miedo a esconderse. O sea, es el espíritu de victimario, y también viene la parte de que ahora voy a manipular, porque ahora como yo tengo miedo, ya yo no voy a decir quién yo soy, ya también viene el aspecto social y el aspecto de víctima. El aspecto de víctima tiene dos aspectos, porque yo me siento como un bully, que no tengo herramientas para triunfar, que me están manipulando. Y también en la parte social me voy a esconder, no voy a decir lo que siento y me voy a esconder y voy a crear una imagen de lo que me conviene. O sea, ya en el segundo desnudo ya hay una integridad de lo que es el sentido ese victimario en el pecado, que es que estoy perdido acá porque todos están contra mí y yo no puedo enfrentar esto, no tengo herramientas. O sea, primero estoy ya blasfemando contra Dios, que el diseño, ya Dios no es mi amigo, es un tirano y no me dio las herramientas suficientes para vencer. Y también yo ahora voy a decir lo que pienso y empiezo a establecer tú entiendes, me da miedo esto, tengo vergüenza, o sea, es la vida que tenemos hoy, que no decimos todas las cosas y no a todo el mundo. O sea, vamos a tener determinados espacios, determinados escenarios de confianza a quien por la madurez de la amistad o de la relación a alguien le puedo decir esto, por eso no se lo puedo decir a todo el mundo. O sea, este segundo desnudo tiene un impacto genérico. Primero porque al ellos separarse de Dios se están desproviendo. Está ocurriendo un hecho, están desproviendo toda la armadura de Dios y le están echando la culpa a Dios de cierta forma. Espérate, Dios me tiene desprovisto, y al mismo tiempo empieza la confusión, la manipulación y el engaño, y sobre todo el miedo, porque cuando tú sales de la verdad y entras en la oscuridad, que es lo que tú sientes cuando estás en un lugar oscuro, el miedo. Entonces, en el escenario de claridad, que todo lo ves bien, y el escenario de oscuridad es un reflejo de lo que ocurre en nosotros, en nuestra mente, cuando tenemos todas las herramientas para vencer en algo, en un escenario que nos sentimos seguros, que vemos todo con claridad, o cuando estamos en miedo porque estamos en un escenario que estamos sin conocimiento y no estamos en incertidumbre, que es en el estrés que se vive hoy, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Se va a acabar la economía, voy a perder esto, me van a traicionar. ¿Ves? Ese espíritu de miedo, de incertidumbre que vivimos constantemente en la sociedad, donde el estrés nos carcome los huesos. Entonces, el haber hecho, cuando leemos la escritura, un reduccionismo a la palabra desnuda, simplemente tengo ropita física o no, convertimos todo esto en una fábula, en una fantasía. No, sí, claro. Bueno, entonces los tres conceptos quedan claros en eso, aunque tenía una pregunta aquí en el 24 de Génesis 2, y es una pregunta que estaba dentro del texto, pero no estaba dentro del tema. Está un poquito ahí, que me dio curiosidad. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Por qué se introduce el concepto de una madre y una padre, de un padre y una madre, donde se está creando inicialmente un ser viviente que no tiene ni madre ni padre? ¿Es la enseñanza que se está dando ahí? Bueno, este es un tema bien genérico, bien amplio, porque este tema tiene una alegoría compartida. O sea, recordemos que esto es el proyecto de una esposa. Proyecto de una esposa. Entonces, en una esposa, padre y madre, no estamos hablando biológicamente. Cuando tú eres soltero, tú tienes que abandonar todo lo que te generó a quien tú eres para entrar en una vida de colectivo. Tú vas a dejar tus orígenes. O sea, esto mirándolo en el sentido simplemente de cuando tú entras de la soltería a un matrimonio. O sea, porque vas a entrar ahora a un equipo de trabajo que donde vas a tener una vida en conjunto y tienes que olvidarte de cuáles fueron tus orígenes, no en el sentido simplemente biológico, sino todo lo que definía tu vida individual, porque es lo que te ha parido a ti, todo lo que eres tú como persona. Cuando tú entras en un matrimonio, tú tienes que dejar todo lo que eras para formar parte de un colectivo. Eso por una parte. Por una parte, en el caso, por ejemplo, si yo estamos mirando la parte de la esposa, que es barro en mano del alfarero, ella tiene que dejar su soltería para tomar
a definir a que Dios va a ser su rey. Pero en caso del rey pasa algo parecido. Él va a dar la vida por ella. Dice la escritura que Dios, él no se aferró a ser igual a Dios. No se aferró, o sea, el Hijo del Hombre, Cristo, Mashiach, no se aferró a su posición de gloria. Él dejó todo lo que era para venir a morir por ella. O sea, de una forma muy sencilla, que nosotros de una forma muy sencilla, en un entorno familiar, entendemos que cuando somos adultos, dejamos a papá y mamá y entramos a nuestra vida madura. O sea, en un lenguaje muy sencillo, muy familiar, se está describiendo un concepto complejo que es el concepto genérico de obtener una esposa y un esposo. Por ahora, en el sentido más complejo de qué es lo que es la creación, que es Dios que está creando una esposa y él mismo, cuando viene a dar la vida por ella, va a dejar su comodidad, él va a dar la vida por ella, va a pagar un precio por ella, va a salir de su comodidad, de su gloria, va a dejar sus orígenes para ser igual que ella y dar la vida por ella. Y ella igual va a dejar sus orígenes, va a dejar cuando estamos diciendo lo que lo que la definió a ella, no estamos hablando de la parte biológica, sino todo lo que hace ser quien tú eres, quien tú decides ser. Cuando tú entras en una pareja, tú tienes que destruir todo ese tu proyecto individual para entrar en un proyecto colectivo. Entonces, esto es un concepto genérico profético de toda la escritura. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. O sea, el hombre como esposo va a tener que dejar todo lo que es, va a tener que morir, invertir en ella para ser uno con ella. Y también esto tiene una correspondencia. O sea, lo que quiero que vean, recordemos que Dios habla con sus diseños, conceptos genéricos. O sea, recordemos que el lenguaje de Dios es hablar con sus diseños, tomar sus diseños como palabras para recrearnos mostrarnos su proyecto. Entonces, en este proyecto de la esposa, ¿cuáles son, cómo él nos habla con su diseño? Habíamos puesto el ejemplo cuando él dice león es rey, cuando dice jardín es plataforma de producción. Y en este caso, hay un principio genérico. Cuando digo genérico es porque lo tienen que cumplir ambas partes, el esposo y la esposa. Es que si van a entrar en una pareja, hay que olvidarse de cuáles eran nuestros orígenes, de dónde venimos. Y en este caso, dejar a padre y madre significa dejar la educación, la formación. En español decimos, no sé, en otras culturas, por ejemplo, nosotros que somos cubanos decimos destetarse. Pero la otra parte de eso, sin entrar mucho en detalle, esto lo podemos cubrir quizás otro día. Pero se entiende el concepto ese de destetarse. Sí, se entiende, pero en este escenario específico no, y aún hasta este punto de la escritura, no hay nada más que la verdad. No hay que destetarse de nada, no hay que dejarse nada. Ellos están ya en lo que tienen que estar. Y entonces se inserta el concepto de que tienes que dejar tus orígenes, tu madre, tu padre, lo que tú conoces, para hacerte uno con tu esposa. Pero en este sentido, ya ellos ya están en el nivel más alto, máximo que pueden estar, que están en la verdad, desnudos delante de cada uno, sin avergonzarse. Entonces, ¿de qué me tengo que despejar yo? Ahí nos viene una pequeña confusión. Ellos están en la verdad, pero ellos están en un proceso productivo, ellos no están en el final del producto. Ellos están en un escenario de verdad que Dios estableció, pero acuérdate que el producto de ese escenario no está... Eso es un escenario creado para obtener una esposa. La esposa no... O sea, ellos están en un escenario de verdad, pero están en condición de barro. Recuerda que toda la historia de la escritura es que Dios está moldeando. Dios creó un barro, que es la humanidad, y creó un proyecto para lograr una esposa. Para llegar al final del proyecto, el barro tiene que dejar de ser... O sea, el barro tiene que dejarse moldear por el alfarero. Porque si el barro se aferra a sus orígenes, va a ser siempre barro y nunca va a salir de ahí. Es un concepto genérico, profético, importante en toda esta línea de producción. Que es que toda esta línea de producción, como tú bien tú dices, es perfecta, pero es una línea de producción. O sea, está en el punto cero y para arrancar del punto cero, del punto A y llegar al punto B, se está inyectando un principio genérico, que es que en esa producción todo va a dejar su origen. ¿Cuál es el origen que ellos tenían? Ellos son barros en manos del alfarero y ellos van a definir ahora, ellos van a entrar en esa línea productiva donde van a tener que dejar de ser barro. Barro significa sus orígenes. Para entrar el reto de Adán y Eva, o sea, de Adán como creación terrenal, es
entrar en las manos del alfarero para ser moldeado, para obtener finalmente el esposo. Y en ese proyecto también el esposo tiene que dar la vida por ella, porque ¿por qué tiene que dar la vida por ella? Porque si Dios le regala a ellos la posibilidad del error, la posibilidad del error va a generar muerte, destrucción, y Dios mismo tiene que dejar la condición o sea, no es que Dios deja de estar en el trono, por favor. Él en su manifestación visible, él en sus manos de alfarero, en sus manos de alfarero. Es como cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo una piedra, yo estoy construyendo un producto precioso, pero si ese producto se me cae en una fosa, yo tengo que meter las manos en la fosa, aunque no me gusta, si para mí ese tesoro tiene valor. O sea, es la parte donde yo también voy a salir de mi comodidad para lograr este producto, porque este producto va a caer, o sea, este producto va a caer en muerte, va a caer en fracaso, yo tengo que dar la vida, yo tengo que meterme en el problema, yo también tengo que dejar mi comodidad. O sea, esto es una línea de producción donde ambas partes tienen que abandonar su condición individual si quieren formar parte de un equipo, porque en la eternidad, ¿qué va a ocurrir? Que el diseño es consumado, desciende la nueva Jerusalén del cielo. La nueva Jerusalén, ¿qué significa? Que ya el esposo es cabeza de la esposa y ya ellos dejaron, ya Dios ahora camina juntamente con ella camina juntamente con él, y ahora está el producto terminado. O sea, una cosa es entender la perfección del diseño y otra cosa es entender en qué dirección se mueve el diseño. Y este diseño lleva un proceso de transformación, y la transformación es dejar mis orígenes. Mis orígenes se refieren a mi individualidad, porque el barro es creado con la condición de escoger. Por eso hay dos árboles: árbol de la ciencia, bien y mal, y el árbol de la vida. Árbol de la ciencia, bien y mal, es que yo siempre voy a ser barro como yo quiero ser. Yo no voy a abandonar mis orígenes, yo no voy a abandonar mi condición. A esto se refiere padre y madre, que es lo que define mi condición, mis orígenes. Como cuando un niño pequeño se desteta, ya dejó de ser sus orígenes y vive su vida adulta. O sea, esto es recordemos que Dios habla con su diseño. Es un concepto genérico en la línea productiva. Ellos tienen dos árboles para decidir. Y el árbol de la vida es precisamente escoger, dejar mi condición de barro, o sea, de barro a mi manera, para entrar en la condición, voy a dejar mis orígenes de mi individualidad para dejarme moldear por el alfarero y que sea terminado el producto. O sea, es aquí donde está lo fuerte de todo esto. En este libro de Génesis, de una forma muy simbólica, Dios está poniendo con sus diseños conceptos y palabras muy fuertes. Dios está describiendo su línea de producción. Cada concepto de esto lo hemos a veces reducido a una fábula, a un cuadro, a una pintura, pero esto es muy profundo, porque aquí están de una forma, como te decía, en el lenguaje eterno. ¿Qué es lo que es el lenguaje eterno? Usar diseños de la creación como palabras para describir un proyecto. Entonces, este punto de dejar Panamá es importantísimo para este proyecto, porque no va a haber matrimonio, no va a haber al final una pareja si ambos no dejan cosas. O sea, ¿qué es lo que es matrimonio? Abandonar soltería, abandonar lo que era para entrar en un equipo. Esto es un principio genérico. Entonces será posible que a lo mejor en la forma que el texto está aquí alineado, va la creación, crea al hombre, a la mujer, lo explica y dice, estaban en un estado perfecto, estaban desnudos delante de sí, eran como tienen que ser. Y dice, dejará al hombre a su padre y su madre. Entonces lo ponemos en el contexto que tú estás explicando, en el cual van a dejar su origen, su desnudez, no sé qué más, y resulta que en el próximo, no estoy tratando de arreglar nada, sino una observación. Cuando se acaba el 25, el primero del 3 es, ahora ponle, empezar a la producción, y dice, y la serpiente que era astuta. Entonces ya quedó la creación, quedó todo explicado, estaban en la condición de barro original, y estaban en la perfección. No, ahí no había ningún problema, desnudez. Entonces Ya, se dice, dejarán ese estado, y ahora ponle a empezar la producción, y en el próximo es y la serpiente. Empieza la otra parte de la producción. ok, mira, vamos a una parte que ahora se me vino así a la mente, que es muy ilustrativa. Yo voy a empezar la producción de un carro y yo pongo perfectamente, de forma pura, de forma santa, todos los materiales ahí, y eso está perfecto al inicio. Pero cuando arranca la producción, ya nada de eso, simplemente es la materia prima perfecta. Por esa materia prima yo voy a empezar ahora a ajustar al diseño del carro. Voy a empezar a picar, taladrar. O sea, yo pongo las materias primas de forma perfecta, y ahora viene en el proceso de producción y yo tengo que definir
esa materia prima para que llegue a ser carro, hay una parte de error, hay cosas que tengo que picar, hay cosas que tengo que adecuar, cosas que tengo que transformar. Entonces la materia prima tiene que dejar sus orígenes para ser transformada y corregida y que pueda al final tener la forma de un carro. O sea, todo esto es la descripción de una línea productiva. Y por eso es Por eso te digo que el 25 se acaba, ahí está la materia prima, y en el primero del 3 empieza, a empezar la producción. empieza Y la es cuando se interacción. inserta con la... Ajá. Sí, porque ellos Ajá, primeramente empieza la serpiente, sí. escuchan, o sea, aquí recordemos quién es la serpiente. Es para que en esta línea productiva la esposa tiene que escoger por dos maridos. Entonces, la serpiente es aquel, fíjate, por eso Dios lo describe, recordemos que Dios los cuatro, vamos a decir, las cuatro formas genéricas ministeriales en jardín, que eran bestia, liderazgo, ganado, servicio, águila, revelación, y hombre, vehículo genérico. Serpiente por eso es el que se arrastra, porque viene como una traición, viene como una manipulación. Él lo que no sabe es que Dios también lo está usando como un reto, como el segundo esposo para ella. O sea, Sí, que él es Dios lo tenía todo. él es un trabajador, un empleado Ajá. en la línea de producción. En su oposición le está brindando, o sea, es el que pone es el que Dios utiliza para poner sobre la mesa dos esposos, dos caminos a seguir. Exacto. O sea, No, eso el Edén estuvo bueno. empieza describiendo toda una línea de producción, toda la materia prima, todo perfecto, y arranca la producción. O sea, arranca esta interacción. ¿Y qué es lo que tenemos? Una línea de producción, una interacción entre las herramientas y la materia prima. Y las herramientas van a estar constantemente como el barro en las manos de un alfarero, que el alfarero está rompiendo, quitando, haciendo, y el alfarero y el barro tiene que cumplir una parte. El barro cumple la parte de dejarse. O sea, que lo que es la obediencia y la santidad del barro, que él se deje moldear por el alfarero. ¿Cuál es la rebeldía del barro? Salirse de las manos del alfarero y querer ser barro por sí mismo, querer llegar a ser un producto por sí mismo. Esa es toda la discusión de la escritura. Y el tema que estuvimos conversando antes de empezar, que tú me preguntabas por qué al principio todavía Dios no había hecho caer lluvia. Vamos para el versículo Sí, ese que tiene que ver con... te iba a pedir que es el 5, que ahora estamos hablando de la materia prima y todas las cosas que se están identificando ahí. Pero esa parte, para que quede claro, esa parte de la desnudez, cuando hicimos el cierre en ese asunto, es que estaban en su forma más real, natural, en materia prima. O sea, es cuando tú dices, cuando yo cojo una vasija y tú verdaderamente la llevas a su forma más pura, tú dices, esto es una materia prima, tal. Y fue moldeado en eso. Entonces, en la desnudez estaban en su forma original de materia prima, y después se acaba el versículo 25 en que estaban desnudos, se le dio la orden que ahora no van a estar ya en esa función. En el primero llega la serpiente, arranca la producción. Pero lo más bueno, enfático en la parte de que ellos son pareja, están desnudos, en la parte social, de que había transparencia, que no había cosas que esconder. Esa parte es la más importante, la parte social. Además, sí. también como materia prima estaban listos para la producción. Sí, claro. Pero bueno, al otro punto, pues se nos va el tiempo tan rápido, ¿no? Increíble. Jehová no había hecho llover sobre la tierra, bueno, en el 5, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino de que la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Fíjate, no hay hombre para labrarla. Hay claro, una fíjate que creación. todo esto es una condición. Y aparentemente de todo, antes de crear al hombre, se encargaba un Sí. vapor. O sea, antes de crear todo, ¿qué es lo que es la lluvia? La palabra. Todavía no hay a quien darle la palabra, no está todavía. O sea, acuérdate que la palabra en la línea de producción, ¿qué es lo que es la palabra en la línea de producción? El diseño, las etapas productivas. Todavía no hay, o sea, la fábrica, si no tiene materia prima, todavía no están los comandos a seguir. O sea, la lluvia viene haciendo, es la palabra viva, que es él, es su diseño, es su concepto. No ha caído todavía lluvia. Acuérdate que el jardín lo que tiene que producir una esposa. O sea, ¿cuándo que va a empezar a caer la lluvia? Cuando esté la materia prima. Fíjate que él no ha creado todavía ni a Adán ni a Eva. Entonces está hablando que en los inicios todavía no hay lluvia, todavía no hay hombre, todavía no está, ¿qué es lo que es el hombre? El barro, todavía no hay hombre que labrara, que va a estar en este proceso. Y el vapor, ¿qué es lo que es siempre? Que el vapor es su espíritu, es su diseño. O sea, Dios de una forma
acuérdate, con su diseño nos está recreando todo la construcción de una línea productiva. Como al principio no está todavía el barro, no está todavía porque el hombre va a ser creado para cuidar el jardín. ¿Qué es lo que es cuidar el jardín? Entrar en esa relación. Cuidar es enfocarse. Es que él sea el barro en las manos del alfarero. Él tiene que cuidar eso, él tiene que escoger para que pueda ser esposa, decidir. O sea, toda la guerra, toda la lucha interna de la humanidad es si voy a aceptar a Dios, si voy a cuidar este producto o voy a hacer lo que me da la gana. O sea, eso es lo que se llama cuidar el huerto. En el huerto hay un diseño que el hombre debe responder por ese diseño o perdérselo. Por eso Dios dice, pongo la vida y la muerte delante de ti. O tú cuidas por la vida o vas a morir. Entonces, fíjate que esta frase de que no había lluvia, no había nada, está hablando de la parte más, vamos a decirlo, los elementos primarios. Los elementos primarios, el vapor viene siendo que solamente está el diseño de Dios, todavía no está la materia prima, por tanto no hay lluvia, no hay palabra. ¿Cuándo es que viene la lluvia? Cuando ya está la materia prima, cuando ya está vamos a decir, todos los elementos del jardín terminados para que el jardín produzca. Cuando tú tienes... Sí, pero ¿en qué sistema vamos a identificar eso? Porque si vamos, bueno, no quiero entrar en los súper detalles de lo que es creación, pero tú no puedes tener un vapor sin que no haya algún cierto tipo de agua, ¿entiendes? Porque el vapor es una forma... Precisamente primero tiene que estar el vapor para que haya lluvia. Está bien explicado. No hay lluvia porque está el vapor. Fíjate que está escrito bien. O sea, acuérdate, Dios usa su diseño para explicar su propósito. Primero tiene que estar el vapor para que un día haga lluvia. Porque el vapor es el principio de que el agua, ¿no? El agua se evapora y después viene la lluvia. Dice, ¿cómo dice el versículo? Mira cómo dice, porque esto está potente. Dice, y dice, estos son los orígenes, ¿no ves? Estos son los orígenes. El inicio estamos hablando, orígenes viene siendo antes del punto cero de la línea de producción, porque el punto cero de la línea de producción cuando ya tenemos a Adán, a Eva, que es el barro. Estamos hablando, los orígenes, estamos hablando de la mente de él. O sea, la mente, estamos más allá todavía, estamos en su mente. En su mente dice que todavía, estos son los orígenes cuando fueron creados la tierra. Acuérdate que la tierra es esa plataforma para que Dios está pensando en el diseño, está pensando en la línea de producción. Dice, y toda planta del campo antes que fuese, todavía no hay fruto. Toda planta y toda hierba del campo antes que naciera. O sea, todavía te está hablando de un proyecto. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un objetivo, pero todavía no hay nada. Pero ¿cuál es lo esencial todavía? Todavía no ha hecho llover, porque llover es que, o sea, son los comandos del diseño, es su palabra, todavía no ha hecho llover y ni había hombre, no hay materia prima todavía. O sea, está hablando de Dios antes de diseñar la línea de producción, está hablando de sus pensamientos. O sea, no había hombre para que lo abrace. Ya sabemos que el hombre es la materia prima que se va a meter en el negocio, que va a meterse en la línea, en el objetivo. Labrar y cuidar el huerto es ponerse en función, o sea, trabajar juntamente con Dios. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, simplemente tierra es la plataforma para lo que quiero un objetivo. Todavía no he puesto las cosas en la línea de producción, pero ¿qué es lo que está simplemente? El vapor, fíjate que en el mundo natural es así. No va a haber lluvia hasta que primeramente no hay un vapor. Y en el mundo de lo que él está hablando del mismo en su mente. Él tiene en mente esa tierra, esa plataforma donde va a hacer las cosas. Todavía no ha puesto la materia prima, todavía no ha hecho, porque puede explicar que puso el hombre, que puso las condiciones. O sea, está hablando de los pensamientos antes de arrancar la línea de producción. En su mente todavía, porque la línea de producción es la que va a recibir los comandos, la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que genera la lluvia? El espíritu de él. Acuérdate que la lluvia es su palabra, porque la palabra viene de su espíritu. El vapor es su espíritu que va a producir la palabra. Fíjate que está preciosamente descrito. O sea, es una maravilla. O sea, recuerda que Dios está hablando a través de está usando su diseño como un lenguaje sencillo de mostrarnos sus pensamientos. Y el pensamiento y el proyecto que nos está describiendo es el proyecto de la esposa, la fábrica de la esposa. O sea, nos está mostrando la fábrica de la historia de la humanidad que estamos observando con una descripción alegórica con su diseño. O sea, esto es tremendo. Wow, eso quedó bien explicado. Entonces sí, tiene que haber vapor antes de que haya lluvia. Sí, recuerda que la lluvia es tu palabra. Sí, esa es la pregunta. Sí, el vapor viene siendo sus pensamientos. O sea, mira qué interesante en la parte como nosotros como personas. No va a haber palabra,
O sea, palabra si yo no tengo pensamiento. Y en el mundo natural es igual. No va a haber lluvia hasta que no haya vapor. O sea, el Claro, vapor claro. refleja pensamiento y la palabra la instrucción de la lluvia, la instrucción ya definida. Y el terreno es terreno es lo que yo estoy planeando, porque yo estoy planeando una producción, un terreno que va a dar un fruto. Fíjate que está escrito, wow, con un lenguaje eterno. O sea, cuando digo un lenguaje eterno es que no depende de la conciencia del hombre. Dios está usando su propio diseño para mostrar un proyecto. O sea, es todo, es un lenguaje tecnológico y de diseño explicado con sus mismos diseños. Eso es tremendo. Te das cuenta que esto no puede ser generado con una mente humana. No, pues, absolutamente no. O sea, si lo estás interpretando de esa forma, ¿no? Obviamente la situación que tenemos es que la mayoría de las personas no interpretamos así, de que estamos viendo un diseño, que estamos viendo un lenguaje eterno. Porque yo te puedo decir, compruébame, ¿cómo que tú dices que la lluvia es su palabra? O sea, ¿cómo se comprueba eso sin forzarlo a través de un entendimiento? No, porque por ejemplo, en todo el lenguaje de la escritura siempre va a decir, y no volverá mi palabra. O sea, la lluvia no va a regresar vacía. O sea, este es el lenguaje que él usa en toda la escritura y es el lenguaje que vemos en la creación. Cuando vemos la creación, la parte biológica, lo que es fruto en la creación depende de que baja la lluvia. O sea, es el mismo lenguaje que él usa en toda la escritura. Por eso es que le llamamos a esta posición cuerpo alegórico, porque es ver cómo concatenar todas las expresiones de la Biblia en un mismo, o sea, en un mismo sistema lógico formal. O sea, el problema que lo que encontramos en la escritura es un sistema rígido, lógico formal, de axiomas y de pensamientos que están a lo largo de toda la escritura. Y este es un ejemplo de eso. Siempre si vamos a los salmos, a los proverbios, vamos a ver vamos a decir, la consistencia de que mi palabra, la lluvia no regresará vacía. O sea, cuando él habla de su palabra, habla de esa lluvia. Así dice creo que el Salmo. Así como la lluvia cae a la tierra y trae su fruto, mi palabra no regresará vacía. Creo que es un Salmo por ahí que habla así, que expresa esa. Y lo vamos a ver constantemente en otras, o sea, si rastreamos toda la escritura, las palabras de los profetas, vamos a ver siempre este símil entre la lluvia y su palabra. Y el fruto, ¿por qué? Porque la lluvia trae fruto y su palabra es el diseño, es lo que va formando a la esposa. O sea, por eso es que el primer mandamiento de la esposa es escucha a Israel, Shema Israel. Si la esposa no escucha al esposo, nunca él va a ser el rey de ella. O sea, ella va a crecer en función de ser un reino sacerdotal. Ella va a ser, ¿qué es lo que es un reino sacerdotal? Ella va a estar en función de él. Entonces, esa alegoría es la que se usa en la creación, de la misma forma que la lluvia no regresa vacía, sino que trae fruto. Si cada vez que hay lluvia, tenemos plantas verdes, tenemos frutos, así mismo su palabra no regresará vacía. Y vamos a decir, esta forma este lenguaje de hablar con sus diseños eternos, vamos a decir que Génesis es el ABC, cuando se dan por primera vez estas categorías, sí, porque son categorías lingüísticas, es una forma, un estilo lingüístico de la escritura. La escritura no va a hablar por eso siempre ha sido un lenguaje tan duro de entender y hemos moldeado en las distintas teologías según los distintos entornos históricos, sociales, y el problema es que el lenguaje de la escritura es un lenguaje eterno, que está vamos a decir, asociado a sus diseños y el uso de su diseño como palabra para su concepto. Entonces, nunca hemos estado acostumbrados a un lenguaje tan rígido, y lo que hemos hecho históricamente, tradicionalmente, es agarrar estas alegorías y construir fábulas, como un jardincito. Sí, sí, porque es como tú explicaste al principio, no creo que estamos grabando en esa parte, pero cuando tú explicaste es que nosotros básicamente somos un producto de nuestro entorno. Entonces, todo lo que tenemos en el entorno son cosas que cuando yo veo la lluvia. Si yo veo el sol, yo veo el sol. Entonces, es como que, como tú dijiste, en la historia no había habido tecnología tan avanzada que el escenario no se ha prestado para entender estas cosas hasta ahora. ¿Entiendes? Entonces, por eso imagino que ha sido la razón Pero por la cual fíjate que la es por gente... esto la discusión de Pablo con Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, déjate de fábula y leyenda de vieja, porque la tendencia humana es crear fábula con esto. Es crear fábula. Y después mismo Pablo corrige más fuerte y dice, ¿cómo entendemos el pensamiento de Dios? A través de las cosas hechas. O sea, para no caer en fantasía, sino vamos a ver las cosas hechas como lenguaje de su pensamiento. Por eso el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y los firmamentos las obras de sus manos.
Y dice, pero un día le da palabra a otro día. Pero después dice, pero no hay letra, no hay palabra, porque no es letra escrita, es concepto, es diseño. O sea, la creación, las palabras de la creación, ¿cuáles son las palabras que los cielos cuentan su gloria y el firmamento las obras de sus manos? Los diseños de él son palabras que nos explican quién es él. Y por eso el Salmo dice, y un día le emite palabra a otro día, pero no es palabra, no se ve letra, no se ve palabra, está hablando de la parte literal, de la parte textual, sino que son palabras que son conceptos en los diseños. Y después, fíjate qué contradicción en el Salmo. El Salmo primeramente, ese es el Salmo 19, primeramente dice, no hay letra, no hay palabra, y después dice, y su palabra llenó toda la tierra. ¿Por qué su palabra llenó toda la tierra? Porque no es una palabra textual, no es sus diseños. Y por eso Pablo después resume, a través de las cosas hechas se hace visible sus diseños. Y por eso desde Génesis tenemos un lenguaje en la escritura con vamos a decir, este aparataje lingüístico de Dios, que es usar sus propios diseños, como sus diseños son internos y sus conceptos son internos, eterno, perdón. Es la única forma, fíjate que Dios siempre usa la única forma y la mejor. Es la única forma de crear, de lanzar un mensaje que nunca será manipulado, que no puede ser manipulado por la historia, porque todos los lenguajes que conocemos hoy evolucionan en el tiempo, cambian en el tiempo. Mientras que, por eso que la garantía de Dios de darnos su palabra, su lenguaje, su proyecto, en un lenguaje eterno, es que va a hablar con su mismo diseño, como dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento de las obras de sus manos, y un día le emite palabra otro día, pero no es palabra textual. Dice, no se ve letra, no se ve palabra, porque es palabra, es concepto de diseño. Y después termina, y toda su palabra llena la tierra, porque toda su palabra no textual, sino sus diseños, su entendimiento, es lo que llena toda la creación. No es, tiene que caer lluvia para que haya fruto. Para que haya fruto. Pero antes que venga la lluvia, por ejemplo, analizándola como un modo de pensamiento, para que haya lluvia en mí, palabra en mí, primero tiene que haber pensamiento. El vapor es lo que genera la lluvia. Y cuando mis pensamientos son los que van a generar un producto determinado, de que un jardín, el propósito de mi vida, funcione. Fíjate que todo, o sea, esto es importante, el lenguaje de Dios es el sistema lógico, formal más profundo que pueda existir. Porque está axiomáticamente, por decir así, lo vamos a usar la palabra más sencilla, está al nivel más básico de entendimiento que puede tener. Está tejido. O sea, como cuando yo hago un lienzo, hago una costura, hago una tela, Dios está tejiendo su lenguaje con sus propios diseños. Es algo maravilloso. Entonces, eso quedó bien, súper bien explicado. Pero en el tema del agua, te voy a hacer una pregunta para iniciar el tema de la próxima semana cuando hablemos. Sí. Porque estamos en el tema de la lluvia y el agua y ya cubrimos los tres conceptos de la desnudez. Cubrimos la parte de la lluvia ahora. Sí, ahora que entramos al agua, vamos a entrar al río del jardín. Porque el jardín, para que produzca fruto, tiene que haber un río. Y el río siempre lo vamos a ver en la escritura como el río del Espíritu. Por eso Jesús dijo, yo soy el río de agua viva. Y el que tome de mi agua no va a morir nunca. ¿Ve? Ahí vamos a entender entonces el lenguaje de Jesús, de Yeshua. Porque él está hablando en el lenguaje del diseñador. Entonces déjame leer esa parte. Vamos a hacer un comentario inicial y después combinamos para que la semana que viene cubramos ese tema. Pero aquí dice en Génesis 2:10, y salía del Edén un río para el huerto, y allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era el Pisón, este es el que se rodeaba por toda la tierra de Ávila, de donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también Bedelio y Onice. Ahí también Bedelio, perdón. El nombre del segundo era Guión, este es el que se rodeaba por la tierra de Cus, y el nombre del tercero es Ibequel, este es el que se va por el oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Entonces ya empieza lo que es, tomó al hombre y lo puso en el huerto. Pero ¿por qué es importante tener ese río que sale del Edén, pero también explicar lo que va a áreas geográficas? ¿Entiendes? Un comentario en eso y después combinamos para empezar la próxima clase la semana que viene en el tema del río. Ya. O sea, recordemos que cuando termina la Nueva Jerusalén, vamos a ver de nuevo el árbol de la vida. O sea, estamos resumiendo. En la Nueva Jerusalén vamos a ver el árbol de la vida
ya no está. O sea, ¿por qué pongo a contraste la Nueva Jerusalén? Porque viendo dos cuadros contrastados podemos entender más el sentido. O sea, recordemos que la Nueva Jerusalén es el final, el producto final de esta línea de producción. Entonces, en la Nueva Jerusalén ya no tenemos el árbol de la ciencia y bien y mal, porque el árbol de la ciencia y bien y mal son los dos caminos a escoger del barro. O sea, si el barro se va a aferrar a ser barro y nunca va a ser producto, o el barro va a tomar el árbol de la vida, es el pámpano del alfarero. Ahora fíjense, ¿qué es lo que alimenta el árbol de la vida? Es el río. O sea, acuérdate que Yeshua lo dijo, yo soy el árbol de la vida, mi padre es el labrador. Si él es la manifestación visible de Dios, o sea, ¿quién lo alimenta a él? Yo no hago nada que no haya visto el Padre. O sea, él es el río de agua viva. O sea, él se está describiendo a él, él se está describiendo a sí mismo con esas propiedades. Yo soy el río, yo soy la manifestación visible del Padre, porque el Padre es mi labrador. Por tanto, yo soy el que tengo el fruto correcto. Por tanto, yo soy el río de agua viva. Yo soy, si tú quieres vivir, tienes que ser pámpano mío para llevar el fruto correcto. Y por eso cuando vamos al Edén, encontramos la diferencia en el Edén es que están los dos árboles, porque es el inicio, la línea de producción, son las dos opciones que debe tener, que va a tomar la esposa, pero ya entendemos que el río, si tenemos una plataforma que va a obtener el fruto que Dios quiere, ¿cuál va a ser o sea, si un alfarero, si el barro quiere tener la forma del vaso que el alfarero tiene que producir, el barro y el alfarero se va a mover según el río, significa la dinámica del espíritu, o sea, la funcionalidad de toda esta línea productiva. Por eso, y en un sistema biológico es así, los frutos que va a dar un jardín son dependientes del río que lo va, o sea, que lo va a alimentar. Entonces, el nombre de los escenarios gráficos, esos escenarios gráficos no existen. O sea, Éufrates se refiere a fruto, dar fruto. O sea, cada nombre lo que es igual que los cuatro seres vivientes. Que bestias es liderazgo, ganado es servicio, animales que vuelan es revelación, Dios lleva a su pueblo en alas de águila, y el hombre, el vehículo bicicleta, lo mismo sucede con los cuatro ríos. O sea, fructificación, fruto, hay uno que es la tierra del oro, ¿ves? Divinidad. O sea, cuando vemos los cuatro ríos, vamos a ver el proyecto del tabernáculo. Vamos a ver las piedras preciosas, vamos a ver el oro, vamos a ver que el tabernáculo empezaba a partir de nacimiento sobre una agua, una fuente, era una fuente, mostrando lo que había que partir a nacer a partir del río de agua viva. Y Yeshua, Jesús dice, yo soy el río de agua viva. O sea, que simplemente vamos a ir viendo. Vamos a decir que Génesis es el ABC del lenguaje de toda la escritura. Es el punto de partida de la línea de producción. En la escritura vamos a ver caminando al barro y al alfarero. Vamos a ver el alfarero manifiesto en Yeshua. Vamos a ver en Yeshua ese lenguaje. Por eso Yeshua dice, yo soy el río de agua viva. Yo soy la palabra, ve la lluvia. Yo soy la palabra viva. Él dice, yo soy, porque Yeshua es la palabra, la palabra se hizo carne, se hizo corporal, vino en nuestro, es como cuando las manos tocan el barro, las manos del alfarero se metieron en el barro y lo moldearon. Yeshua es aquella palabra que estaba al principio, que ahora se mete en la línea de producción, viene a dar la vida por la esposa. Entonces vamos a ir viendo cómo en Génesis está el ABC, la plataforma de proyecto, de lenguaje de toda la alegoría bíblica de Génesis y Apocalipsis. Por eso puse el ejemplo de la Nueva Jerusalén, porque es donde vamos a ver de nuevo el árbol de la vida y el río. Lo que ya vamos a ver ya el árbol de la vida dando fruto, hojas de sanidad para todas las naciones. O sea, allá está el producto terminal y acá está la plataforma de inicio. Y allá vamos a ver el oro, porque los cuatro ríos, ¿por qué se usa el número 4? Porque la Nueva Jerusalén termina en un patrón cúbico, ordenado en 4. Y la Nueva Jerusalén, en un patrón cúbico ordenado en 4, va a tener estructura de esta piedra, va a ser fructífera, Éufrates, va a tener oro, va a tener ónice, va a tener todas las piedras que vemos acá. Por acá están las piedras en la tierra y allá están las piedras en un edificio. Acá está la tierra y allá está el fruto. O sea... Bueno, eso va a ocurrir, güey, no. O sea, dejándolo para el final. Génesis es el inicio
de una plataforma que da un fruto, y en la Nueva Jerusalén veremos el fruto terminado, vamos a ver los elementos que están aquí en la tierra, ya son los elementos constructivos de la ciudad, que ya está ordenada en 4, ya está ordenada en forma cúbica. Después vamos a explicar matemáticamente por qué el cubo es un lenguaje eterno, por qué Dios habla una matemática que no es cualquier matemática, que son el soporte matemático eterno, y dejamos todo esto ya para la próxima, porque ve, esto es, estamos hablando de terminar de la eternidad, esto no tiene fin. No tiene fin. Ok, Ben. Bueno, entonces la semana que viene empezamos con eso. Eso va a estar bueno. Bueno, pues ahí Dale. seguimos. Gracias, seguimos en equipo. Gracias. Bueno, hablamos la semana que viene. Bye. Bye. Sí, bueno.